Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andan? El día de hoy les traigo un nuevo video. Todavía no sé cómo voy a llamar este video. Yo creo que se va a llamar algo así como 10 películas que no sabías que estaban basadas en libros o algo por el estilo. Bienvenidos una vez más a su canal Libros de Papel, y como pueden ver, en esta ocasión les traigo un nuevo video de una nueva sección que les había estado comentando, que en este caso se va a llamar El Séptimo Arte. Les voy a traer una serie de películas basadas en libros o libros basados en películas que, bueno, a mí se me hacen muy interesantes para poder compartirles a ustedes. No sé si les ha pasado que es como que muy misterioso todo este hecho de poder pasar de la literatura a la cinematografía, y a mí realmente me impresiona cómo es posible que algunos directores y guionistas puedan captar también la esencia de un libro o puedan echarlo a perder de una manera tan desastrosa. Entonces, también he visto que hay muchas películas que son muy famosas y que por alguna razón la gente no sabe que están basadas en libros, y el día de hoy vamos a hablar de eso, de 10 películas que ustedes muy probablemente no sabían que estaban basadas en libros. Vamos a empezar. En el número 1 tenemos la película de Despertares, protagonizada por Robert De Niro y Robin Williams. Nos habla sobre la historia de un doctor que, llegando como nuevo interno a un psiquiátrico, se da cuenta de que hay muchos problemas con algunos internos. Estos internos siempre han sido catalogados como catatónicos y no tienen como que ninguna cura posible, únicamente están ahí acumulando polvo y muriendo lentamente. Lamentablemente para ellos, o bueno, para los médicos que trabajaban con ellos, pues este nuevo doctor va a llegar a mover toda la situación. Va a investigar y va a tratar de encontrar nuevos tratamientos para poder llevar a estos catatónicos a una nueva fase de vida, a un nuevo despertar. Y esta película está basada en nada más y nada menos que en un libro de no ficción creado por el doctor y ilustre y lamentablemente ya fallecido doctor Oliver Sacks. El libro es homónimo y lo trae para ustedes Editorial Anagrama. Lo pueden encontrar en todas las librerías de México, y yo en serio que se los recomiendo muchísimo porque como les digo, es un libro de no ficción. Entonces, más que una novela, en realidad es la historia de el doctor Oliver Sacks, cómo trató esta enfermedad en el psiquiátrico cuando trabajó ahí. A partir de ahí escribió un libro, y a partir de ahí se basaron para poder hacer la película, basada obviamente en hechos reales. La segunda película de las que les quiero hablar es Piratas del Caribe 4. Sí, la número 4. Como sabemos, Piratas del Caribe es un proyecto que surgió a partir de la atracción que existe en Disney World, que obviamente tiene un nombre igual o parecido. A partir de ahí surgieron obviamente estas tres películas del Capitán Jack Sparrow y se hicieron súper famosas y muy importantes para la cultura de Disney. Sin embargo, la película número 4 fue basada en parte, es una adaptación muy libre de una novela llamada En Costas Extrañas del autor Tim Powers. La película como tal no se basa en la novela, sin embargo toma muchos referentes como lo son Las Sirenas, Barba Negra y obviamente La Fuente de la Juventud. Esta película obviamente también tiene el nombre en base o en manera de homenaje a la novela, y por eso se llama Piratas del Caribe 4 En Costas Extrañas. La tercera película de las que les voy a hablar es obviamente El Gran Hotel Budapest. Sí, esa película que todo el mundo estuvo emocionadísimo y estaba muy intrigado por todo este tipo de contexto que tenía. Pues bueno, esta película está basada no en una novela como tal, sino en una serie de novelas escrita por un autor llamado Stefan Zweig, que obviamente es de origen alemán, y como podemos ver, todo este aspecto tan bucólico de la novela y de los libros se ve muy bien plasmado en la película. Es una película que a mí realmente me fascinó. Las actuaciones son sorprendentes, la fotografía, el vestuario, todo está muy bien hecho, y podemos encontrar todo este universo creado en las novelas de Stefan Zweig. De este autor sobre todo les recomiendo el libro llamado Carta a una desconocida, que es sinceramente sorprendente. La siguiente película de la que les quiero hablar, en este caso que también se fue basando en un libro, es la película de La Lista de Schindler. Este libro, escrito por Thomas Keneally, fue realmente una manera de retratar la vida de Schindler. Sin embargo, pues obviamente el director Steven Spielberg quería traspolar toda esa experiencia de vida que habían sufrido tanto los judíos como los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y creó esta pieza icónica de la cinematografía. Obviamente él movió los aspectos para que la película saliera en un formato de blanco y negro, lo que le dio un tono un poco más onírico a la novela, y también le pudo dar más realidad a
a la película. Yo ya leí este libro, es un libro muy pesado, también es un libro de no ficción, no es una novela, salen la mayoría de los personajes que salen en la película. Yo les recomiendo que si lo leen o si lo encuentran se la tomen con calma. No esperen encontrar lo mismo que en la película, como les estoy diciendo son adaptaciones muy libres, pero sin embargo pues tiene como que el sentido y el contexto. La siguiente película de las que les quiero hablar es una película también basada en la Segunda Guerra Mundial y es una de las más conocidas del mundo, yo creo fácilmente, y estoy hablando de la película de El pianista. Como podemos ver aquí vemos la vida de Vladislav Spielmann, que es un pianista que vive en la Alemania nazi cuando se desarrolla todo este conflicto. Él obviamente de alguna u otra manera queda separado de su familia y es sobreviviente a pesar de haber caído en manos de la desgracia, de haberse estado escondiendo. Al final de alguna u otra manera lo descubren los nazis, pero él logra sobrevivir. Y esta película también está basada en hechos reales y fue basada precisamente en el libro escrito por el mismísimo Vladislav Spielmann. Este libro que les estoy enseñando aquí lamentablemente ya está descatalogado, pero yo lo encontré en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Estaba en remate precisamente y es como una pequeña biografía de su vida y de su historia durante esta Segunda Guerra Mundial. La siguiente película que tengo preparada para ustedes es también una súper interactiva del director Steven Spielberg y estoy hablando de Inteligencia Artificial, donde vemos sí al mismo niño del Sexto Sentido y a Jude Law interpretando a un androide que está hecho para dar sexo servicios. Está un poco raro el asunto. Esta película fue muy icónica porque precisamente planteaba todo este conflicto de qué es lo que pasaba cuando creamos nosotros una inteligencia artificial, pero basada en un desarrollo menor de un niño, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con todo este cariño? Es un ser viviente, no lo es, está creado por nosotros, pero aún así tiene vida. Todo este conflicto, pues bueno, fue retratado en un relato corto escrito por el mismísimo Brian Aldiss, uno de los maestros de la ciencia ficción contemporánea. Y este libro lo podemos encontrar en una antología llamada Los superjuguetes duran todo el verano. Este es un libro que yo realmente les recomiendo mucho. El relato tiene unas 30-40 páginas. Es muy interesante de ver. Obviamente, como les digo, son adaptaciones un poco más libres. No es tal cual el relato, pero sí plantea precisamente qué es lo que pasa cuando este niño con una inteligencia artificial que está hecho para entretener más que para servir a una función social, es una función más emotiva, pues bueno, empieza a desarrollar una cierta conciencia sobre qué es él, qué es lo que merece, qué es lo que no merece, tiene familia, no tiene familia, es parte de nosotros, qué está pasando. Entonces es una película bastante interesante y el libro lo es aún más. La siguiente película de la que vamos a hablar es Precious. Sí, esa película con la que todo el mundo lloró por la historia de Precious Jones, esa historia de bullying, esa historia de maltrato en la familia, esa historia en la que termina de alguna y otra manera esperanzadora, pero al mismo tiempo muy triste. Pues bueno, está basada en un libro de la autora Sapphire llamada Push. Esta novela, que es muy cortita, de Editorial Anagrama, nos cuenta precisamente la historia de Precious Jones. Este es un libro muy controvertido, al igual que la película. Es un libro que mucha gente ha dicho que no había como que necesidad de contar una historia tan cruel, tan fea, que al final de cuentas, de cierta forma, no tiene una resolución tan limpia, podrían decir muchas personas, o sea, no tiene una resolución tan satisfactoria para lo que ellos pensaban, pero bueno, la realidad es así, muchas veces la vida no tiene una resolución para todas las cuestiones y así es esta película. Realmente la película es una adaptación muy fiel al libro, incluso tal vez es un poquito más complicada que el libro porque el libro trata de callarse muchas cosas. Sin embargo, es sin duda una de las mejores obras que he leído, en serio se los recomiendo, y si no han visto la película, no sé qué están esperando. La siguiente película de la que les quiero hablar es una muy conocida porque catapultó el ámbito cinematográfico a uno de los cantantes más controvertidos de hoy en día, y estoy hablando de Requiem por un sueño. Requiem por un sueño, o también Requiem for a Dream, está protagonizada por Jared Leto, y bueno, es una historia sobre la drogadicción, sobre las adicciones, sobre cómo es posible que existan unas relaciones tan destructivas y tóxicas. Y bueno, esta película también está basada en una novela que también es anónima. Por aquí les voy a estar dejando una imagen del libro, y es de la editorial Sajalín. Es un libro relativamente difícil de conseguir, al menos en español. Es bastante caro, entonces ténganlo en cuenta. Es una adaptación bastante fiel. Es más o menos, tiene como que toques como la película de Trainspotting de Irving Welsh, que también es un libro. Pero bueno, es un punto de vista diferente a las adicciones, más crudo. No puedo decir que menos real, pero sí tiene algunos aspectos demasiado de cultura pulp, o sea, muy
exagerados tal vez en ocasiones, pero sin duda sería una muy buena opción para que ustedes le echen un vistazo. Para la siguiente película les tengo una de mis adaptaciones cinematográficas favoritas de todo el mundo. Yo creo que muchos de ustedes crecieron con estas películas, y si no, pues no sé qué está pasando. Y estoy hablando de Jurassic Park, una de las joyas de también este escritor, de este director llamado Steven Spielberg, que bueno, hizo que todo el mundo quisiéramos y soñáramos con un zoológico de dinosaurios. Y bueno, estas películas, la primera y la segunda, que se llama El Mundo Perdido, están basadas y son adaptaciones no tan fieles, pero son muy centradas en los libros del autor Michael Crichton, que es Jurassic Park y El Mundo Perdido. La primera y la segunda parte de esta buena ya es saga de películas están basadas en estos libros y realmente son muy buenos. Estoy terminando de leer el primer libro y me está gustando muchísimo. Obviamente las películas soy súper fan, entonces ténganlas muy en cuenta. Estos libros están descatalogados, pero los pueden encontrar en las librerías de viejo, entonces vayan y denle una checada, porque Michael Crichton tiene una prosa excelente. Y ya para terminar voy a hablar de una película que es un super clásico, es una película de culto que está ambientada en la guerra de Vietnam, llamada Apocalypse Now. Esta película nos va a tratar sobre todo este conflicto que se desarrolla precisamente en esta guerra, sobre todas estas cuestiones filosóficas y de la vida, sobre lo que es importante para nosotros, y está basada en uno de los libros clásicos más conocidos del mundo, que se llama En el corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Nada más que en el caso de la adaptación hicieron un cambio. El libro de En el corazón de las tinieblas de Conrad sucede en África, mientras que obviamente la película de Apocalypse Now sucede durante la guerra de Vietnam. Y bueno, chavos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que si no conocían estas películas les den una oportunidad y les echen un ojo. Si no conocían que estaban basadas en libros, obviamente busquen los libros y traten de darles una leída para que puedan comparar qué tan fidedignas son esas fuentes, qué tan está bien hecha la adaptación. Como les digo, a mí todas y cada una de las películas me encantan. Los libros no he podido leerlos todos, pero tengo la mayoría. No se los puedo mostrar porque los tengo regados por todos lados. Pero bueno, si les gustó esta sección ya saben que le pueden dar like y compartir, y yo les estaré siguiendo pues como que más actualizaciones sobre este tipo de listas, que voy a estarles subiendo más videos de este tipo, y nos estaremos viendo el día sábado. Ya saben que aquí abajito en la cajita de los comentarios me pueden dejar cualquier tipo de comentario que ustedes quieran, yo contesto todo, y en la cajita de la descripción van a estar todas mis redes sociales. Nos vemos, cuídense, hasta la próxima, bye.